Gracias por venir todos aquí. Y bueno, pues hoy nos toca hablar de cómo crear las habilidades para aprender a trabajar mejor en equipo, ¿vale? Yo sé que a ustedes a veces les molesta, se enfadan cuando sus profesores les encargan hacer algún trabajo en equipo y dicen, es que al final lo acabo haciendo todo yo, porque siempre hay alguno que hace de menos y el equipo al final pues siempre tiene que los demás hacer ese trabajo que no hace esa persona. Pero la idea por la que vuestros profesores os enseñan y os obligan a trabajar en equipo es porque cuando salgáis al mundo laboral es lo que vais a tener que hacer todos los días. Cuando os incorporéis a una empresa vais a tener que trabajar en equipo siempre. Y lo más importante, vais a tener que aprender a trabajar con equipos distintos. No siempre se va a trabajar con las mismas personas. Y eso es lo importante a la hora de construir relaciones y tener esas habilidades para saber trabajar con los que me caen bien, con los que no me caen tan bien, con los que trabajan mejor y con los que trabajan peor. Al final, la importancia de saber trabajar en equipo es saber construir relaciones para llegar a un fin que ayude a la empresa a alcanzar sus objetivos de la manera más eficiente posible. ¿Quién es este? ¿Le suena? ¿Quién era Michael Jordan? ¿El mejor de qué? El mejor jugador de baloncesto de la historia, dicen algunos. ¿Qué es lo que hizo a Michael Jordan ser mejor que los demás? ¿El qué? Entrenar mucho, ¿vale? ¿Se acuerdan de este? Que está al lado de Michael Jordan. No, ese ya no le suena tanto, ¿verdad? Se llamaba Phil Jackson y era el entrenador del equipo de Chicago que Michael Jordan consiguió los 6 títulos de campeón de la NBA. Y después se fue a los Lakers y consiguió que los Lakers también quedaran campeón de la NBA. Y él era el entrenador. Sin un entrenador que dirija el equipo, Michael Jordan no hubiera sido nada, ¿verdad? Pero ¿quién más había? ¿Le suena de quién era Dennis Rodman como jugador? ¿Qué hacía Dennis Rodman? Defender. Les voy a contar una anécdota. Cuando acababan los entrenamientos en Chicago, Michael Jordan y el otro gran estrella del equipo que se llamaba Scottie Pippen se quedaban después de entrenar un montón de horas tirando tiros libres, tirando tiros de 3 para mejorar. Y este señor se quedaba sentado mirando. Y el entrenador que vimos antes, Phil Jackson, le decía, oye, ¿para qué te quedas aquí? Si te quedas es para entrenar con ellos, no para estar aquí sentado mirando, ¿no? O te quedas o te vas a tu casa, ya hemos terminado el entrenamiento del equipo, pero si te quedas es para entrenar. Y le dice, yo no estoy sentado mirando, yo me estoy fijando cada vez que fallan hacia dónde sale el balón. ¿Y saben por qué? Porque su trabajo en el equipo no era ser el que más puntos metía, no era ser la estrella, era ser el que cogía siempre los rebotes para darle el pase a Michael Jordan y que Michael Jordan pudiera meter la canasta. ¿Qué nos quiere decir esto? Que dentro del equipo tenemos a un Messi, tenemos a un Cristiano Ronaldo, pero ninguno de esos jugadores puede llegar a donde ha llegado sin el resto del equipo, ¿verdad? Esa imagen es el equipo nacional de Inglaterra de rugby justo antes de jugar la final del Campeonato del Mundo de 2003, que la ganaron. Fue la única que han ganado hasta ahora, ¿vale? Y era justo antes de empezar a jugar el partido. ¿Cómo son esos jugadores? Grandes. ¿Perdón? ¿Grandes? ¿Seguro? Sí, no. Bien. Había unos muy altos, ¿no? Pero otros muy bajitos. ¿Y otros cómo eran? Corpulentos, gordos, vamos a decirlo, ¿no? Tirando más bien a gordos. Y otros muy flacos. El rugby es el único deporte en el que se dice que todo el mundo tiene un hueco, porque hay una posición para cada tipo de persona. Y se necesita a los bajitos y corpulentos para estar en la delantera, los altos para estar en segunda línea, los bajitos para hacer el medio de melee y los rápidos para jugar en el ala. Pero todos conforman un equipo, ¿vale? ¿Saben quién es Siya Kolisi? Es el capitán de Sudáfrica, del equipo de rugby de Sudáfrica, que este fin de semana pasado quedó campeón del mundo, ¿vale? Y le preguntaron si se consideraba a sí mismo
el mejor jugador de su equipo y el mejor jugador en general de rugby. ¿Y saben qué contestó? Cuando me entregan la copa, esa copa que ven ahí, que se llama la Webelis, que es la de campeón del mundo, no aparece el nombre de ningún jugador, solo aparece el nombre de Sudáfrica. Yo no juego para mí, yo juego para mi equipo, pero lo más importante, para un país que está detrás. No sé si saben la historia de Sudáfrica con el apartheid a las personas negras, y el rugby fue lo que consiguió unir a los blancos y los negros en Sudáfrica. Y como dice muy bien el compañero, cuando volvieron al aeropuerto les dieron una bienvenida espectacular a lo largo de todo el país, porque para todo el país, sobre todo la población negra, era lo único que era capaz de unir a las dos partes del país, la parte blanca con la cultura blanca y la parte negra. La diferencia es que no es un jugador, es siempre un equipo. ¿Les suena Aitana Bonmatí? Acaba de ganar el Balón de Oro, muy bien. Le preguntaron ayer, ¿recibe usted el Balón de Oro? ¿Qué palabras son las primeras que dice? Gracias a mis compañeras, porque esto es un trabajo de equipo. No soy yo sola no puedo ganar ningún trofeo si no es por la ayuda de todos mis compañeros. Por lo tanto, ¿qué es un equipo? ¿Y qué es lo importante dentro de un equipo? Valorar las diferencias de cada uno de forma que todos aportamos. ¿Vale? Si no está Dennis Rodman y no están los otros tres jugadores, Michael Jordan nunca hubiera llegado a ser nada de lo que fue. Porque para llegar a ser lo que fue necesita el apoyo del resto de compañeros del equipo. Cuando estamos en el mundo empresarial, en el mundo de la empresa, estamos en una situación exactamente igual. Trabajamos en equipo para resolver problemas y situaciones del día a día que ayuden a la empresa a tener sus mejores objetivos. ¿Vale? Cuando estáis en clase y os marcan un trabajo de equipo, es para que no destaque uno por encima de todo, sino para que aprendáis que trabajando juntos siempre se consigue más que trabajando solo. ¿Vale? Bueno, los equipos tienen, obviamente, 4 fases, 5 fases distintas en las que van pasando a lo largo de su conformación. No pones a 4 personas juntas y ya tienes un equipo, no, esto lleva un proceso, ¿vale? Y hay un modelo que se llama el modelo de Tuckman, que dice que las 4 fases es la de formación del equipo, el enfrentamiento-conflicto, la normalización y el desempeño. En la fase 1, la creación, la formación del equipo es cuando ponemos a distintas personas con distintas características a trabajar en un proyecto común. En ese proceso se genera una desconfianza, porque no estoy acostumbrado a trabajar con estas personas, aún no los conozco, y entonces la coordinación y la capacidad de ofrecer resultados todavía no es la óptima, ¿vale? A partir de ahí surge la segunda fase, que es el conflicto, el enfrentamiento, porque los egos naturales empiezan a surgir y los roles, yo quiero ser el que lidere el equipo, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y se van normalizando en la tercera fase, poco a poco, de forma que cada uno va encontrando su sitio y cada uno va entendiendo mejor a los otros miembros del equipo qué es lo que esperan de mí, qué es lo que tengo que hacer y cómo puedo yo aportar al equipo para que el equipo sea mejor. No pensar tanto en mí y pensar más en el equipo, ¿vale? Y por último, la fase de desempeño es donde todos ya están acoplados, todos entienden su función y su rol dentro del equipo y a partir de ese momento es cuando el equipo empieza a funcionar, cuando ya todo va fluido y los resultados empiezan a llegar, ¿vale? Eso sería lo que Tuckman llama las 4 fases de la creación de un equipo. No hacemos así y ya está funcionando, no, eso lleva un tiempo de adaptación. Piensen en cualquier equipo de fútbol, que es lo más conocido que tenemos, que se hacen nuevos fichajes y en los primeros partidos ya no están jugando como si se conocieran de toda la vida. Esto lleva un proceso de adaptación, de saber cómo funcionan, para que luego puedan empezar a coordinar como equipo y entenderse mejor. Cuando creamos un equipo, muchas veces vamos buscando esa situación de decir, queremos a los mejores,
para que hagan el mejor equipo, ¿no? ¿Ustedes se imaginan un equipo de baloncesto con 5 Michael Jordan? ¿Cómo sería ese equipo? Sería un desastre. Primero, por la lucha de egos, porque todos querían ser el mejor. Segundo, porque están especializados en una única función y nadie haría las otras funciones. En el equipo no es importante que todos sean perfectos, es importante que funcionen como equipo, que se complementen unos a otros, cogiendo lo mejor de cada uno y haciendo que fluya el resultado en la ejecución de las tareas que tengan. ¿Vale? Cuando hablamos de crear un equipo, no podemos pretender que siempre sean otros los que se lleven las medallas, ¿no? Los trofeos. Normalmente, cuando hablamos del mundo de la empresa, ¿quién se cuelga las medallas? A ver, si hablamos de departamento, ventas, casi, marketing. Los de marketing son los que se cobren todas las medallas. Pero los resultados son porque marketing lo diseña de una manera creativa, o hay detrás un ejercicio desarrollado por el resto de departamentos. Es un trabajo de equipo. Pero la medalla siempre se la va a colgar uno. Esto tenemos que asumirlo, ¿vale? Pero no podemos pretender que sean perfectos, porque todos somos imperfectos de alguna manera. Lo importante es que como equipo funcionemos lo mejor posible. Ya sabemos cómo construimos el equipo, ya tenemos los miembros, pero ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo vamos a conseguir esa organización? Pues hay, en lo que se llama la fase de construir el equipo, hay tres formas de hacerlo, ¿no? Un sistema con 3 componentes. El primero es la fijación de los objetivos. ¿Qué queremos alcanzar? ¿Cuál es el motivo por el que hemos creado este equipo para conseguir unos resultados? El segundo son las reuniones one-on-one, es decir, cada uno de los miembros del equipo. Y el tercero, la evaluación del desempeño. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿O cómo lo estamos haciendo? Para ver si lo estamos haciendo bien, continuar así, y si no lo estamos haciendo bien, cambiar cosas para que el resultado sea el que esperábamos, ¿vale? ¿Y cómo se fijan los objetivos? Pues normalmente en cascada, es decir, la empresa quiere conseguir estos objetivos y eso baja a los distintos departamentos y de cada departamento baja a cada persona, ¿no? Los objetivos tienen relación desde arriba hasta abajo. Y luego hay objetivos de equipo y objetivos, obviamente, individuales que tenemos que asumir cada uno de nosotros para contribuir. Y entonces se forma una cosa que se llama la matriz ASIC, que quiere decir que cada uno de los miembros del equipo tiene un rol. El rol A sería el responsable de ese objetivo, el K el aprobador, el S de soporte, el C de consultor, que quiere decir que le consulta las decisiones, y el I que simplemente debe de estar informado, ¿no? Eso sería cómo asignamos los objetivos en el equipo. Y quedaría algo así, más o menos como ven en esa matriz. Distintos objetivos y cada persona tiene pues un rol, ¿no? Normalmente el responsable o el que A de responsable y S de estar de apoyo, de soporte, ¿vale? ¿Por qué es importante utilizar esta matriz? Porque nos da información relevante sobre cómo está constituido el equipo, ¿vale? ¿Qué ven ahí en esa matriz? A es responsable y S, apoyo. ¿Qué pasa con el empleado 5? Que es más de apoyo y no tiene ningún objetivo fijado, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el empleado 1? Tiene un objetivo del que es responsable y luego apoya a 4 más. Con esa información, ¿a qué conclusión pueden llegar? Que no está equilibrado el equipo, ¿no? Unos trabajan mucho y otros trabajan menos. ¿Por qué? Porque ese jefe o esa jefa está cometiendo uno de los mayores pecados en la gestión de un equipo. ¿Cuál es? Favoritismo. El peor pecado que se puede cometer en la gestión de un equipo es tener favoritos. En el momento que tienes favoritos, pasa esto. Sobrecargas a las personas con las que tienes más confianza, con más objetivos. ¿Y qué consigues con eso? 2 problemas. El primer problema, que esa persona se vaya desmotivando cada vez más, porque encima que hago bien mi trabajo, me lo premia cargándome más trabajo. Y con los demás del equipo, ¿qué pasa? Se desmotivan también. ¿Por qué? Porque se cargan a los demás, a los que quedan. Porque no confías en mí. Siempre se lo das a él y no confías en mí. Por lo tanto, ¿para qué me voy a forzar? ¿Vale? Ese es uno de los peores pecados que se puede cometer en la gestión de un equipo. Tener favoritismo
y no gestionar por resultados. Vale, y estos serían pues, esos objetivos que hemos nombrado. Un ejemplo, esto es de uno de mis clientes. Bueno, el objetivo 1, incrementar el número de turistas que arriban al puerto de Santa Cruz. 2, reducir las emisiones de los residuos generados. 3, incrementar la eficiencia de operaciones portuarias, etcétera, etcétera. ¿Qué les parecen esos objetivos? ¿Cómo los medimos? ¿Qué le falta a estos objetivos? Ser específicos. ¿Vale? A la hora de fijar objetivos, nos tenemos que buscar un sistema, el más conocido es el sistema SMART, que quiere decir que el objetivo ha de ser específico, ha de ser medible, porque si no lo puedo medir, ¿cómo sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Ha de ser alcanzable, ha de ser relevante por lo que hablábamos antes de que se hacían cascadas. Si no tiene relación con los de la organización, no tiene sentido. Ha de ser temporales, porque no puede ser un objetivo para siempre. Tengo que fijarle una fecha de evaluación, ¿vale? Pues en 6 meses, en un año, lo que sea. Ha de ser éticos, porque no puedo conseguir un objetivo a costa de quitarle un cliente a un compañero, ¿vale? Por ejemplo. Y han de ser revisables, porque hay circunstancias, por ejemplo, recuerden todo lo que pasó con el COVID, que modificó toda la estructura de las empresas, pues yo tenía hecho un presupuesto, pero no vale para nada porque se ha bloqueado el mundo. Por lo tanto, hay circunstancias que nos obligan a revisar los objetivos cada cierto tiempo y por eso tienen que ser flexibles para que podamos llegar ahí. Vale, ya sabemos más o menos cómo se construye un equipo, ya sabemos cómo se fijan los objetivos. ¿Y ahora qué nos falta? Empezar a trabajar en equipo, ¿vale? Para eso tenemos que tener unas herramientas con las que poder activarnos, ¿vale? La primera es lo que llamamos Psychological Safety en inglés, que vendría a ser traducido como seguridad psicológica, que quiere decir respeto. Quiere decir que las personas que forman el equipo tienen que tener obligatoriamente la seguridad suficiente para poder hablar con total confianza y decir lo que piensan de cualquier situación sin miedo a las represalias. ¿Vale? Porque si no, no me atrevo a hablar. ¿Vale? Garantizar que todos tengan la oportunidad de poder expresar su opinión, porque todos los miembros del equipo cuentan por igual. ¿Qué pasa cuando tienes esa seguridad? Pues que ves los errores como oportunidades para aprender. Estás dispuesto a asumir riesgos y fallar, decir lo que piensas en las reuniones, compartir de forma abierta tus limitaciones, confías en tus colegas y en tus jefes y además te animas a sacar la cabeza y dar tu opinión. Pero si no la tienes, tenemos lo que llamamos la cultura del miedo. ¿Y qué pasa en una empresa cuando hay cultura del miedo? Que los problemas no se solucionan y siempre suben para arriba. Porque yo no me atrevo a decir nada, porque si digo algo y me equivoco, van a por mí. Si digo algo y me equivoco, me cortan la cabeza. Hay represalias, entonces no digo nada. Que lo haga otro. ¿Vale? Y eso provoca esa cultura del miedo y el equipo no funciona, pero no es lo importante que el equipo no funcione, lo importante es que los problemas no se resuelven. ¿Vale? Por eso esa seguridad y ese respeto es fundamental. ¿Por qué esa seguridad psicológica es obligatoria? Porque los que tienen miedo de expresar su opinión significa que no van a poder aportar toda la creatividad y la solución de problemas para ayudar a la empresa a recuperarse en un momento de crisis, ¿vale? Luego, la segunda herramienta que tenemos es el brainstorming. No sé si lo han oído hablar, que es tormenta de ideas. Tenemos un problema y en lugar de lanzarnos a por una solución, vamos a parar primero, vamos a reunirnos, montamos una mesa y a partir de ahí empezamos a dar ideas sobre cómo creemos que podemos solucionar el problema. No estamos tratando de llegar a la solución ya, estamos lanzando ideas y luego las evaluaremos, veremos cuáles son las que todos estamos de acuerdo en ellas y ya pasamos a la siguiente fase. Pero la primera fase es generar ideas, las que sean, aunque parezcan locas. ¿Vale? Eso sería el brainstorming o tormenta de ideas. El segundo es el problem solving, que viene a ser resolución de problemas. ¿Cómo resolvemos los problemas? Primero de todo, identificar cuál es la causa raíz. Segundo, los 5 por qué. ¿Qué quiere decir los 5 por qué? Pues lo que yo he hecho antes con ustedes. Cuando me dais una respuesta, pregunto el por qué. Luego me dais otra y pregunto el por qué. Así hasta 5 veces, ¿no? Por ejemplo, tenemos un problema de liquidez en la empresa.
¿Por qué? No, es que estamos vendiendo menos. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo clientes. ¿Por qué? ¿Por qué estamos perdiendo los clientes? Porque no estamos dando la atención al cliente necesaria y el personal de primera línea que tenemos no es efectivo. ¿Por qué? ¿Porque no se ha hecho bien la selección o porque no se le ha dado formación durante los últimos 6 meses? Ah, ya lo hemos hecho 5 veces, ya tenemos la solución del problema. Si nos quedamos en la primera, no estamos vendiendo lo suficiente. ¿Vamos a contratar más vendedores? No vas a solucionar el problema, porque no has ido a la raíz del problema. ¿Vale? Después, generar alternativas. Cuando ya entendemos cuál es la raíz del problema, vamos a generar alternativas. Evaluar esas alternativas para ver cuáles realmente son fáciles de aplicar o son las más adecuadas para este problema. Prueba y error y luego evaluar los resultados y ajustar. Cuando hablamos de causa raíz, nos referimos a esto. ¿Han oído hablar de la cola de pescado o matriz de Ishikawa? Pues es esto. Simplemente consiste en analizar los problemas desde 5 distintas causas y subcausas. ¿Vale? Normalmente está enfocado a empresas industriales, pero se puede aplicar a cualquier tipo de empresa. Y luego tenemos la herramienta de toma de decisiones o decision making. Aquí es muy parecido a lo anterior. Lo primero es identificar la decisión que creemos que tenemos que tomar. Una vez que la hemos identificado, buscar toda la información relevante sobre cómo implementar esa decisión, identificar posibles alternativas, evaluar las evidencias porque nos lanzamos a conclusiones y no tenemos la información suficiente de apoyo que nos dé la garantía de que esa es la solución adecuada, elegir entre las distintas alternativas, implementar la acción, es decir, tomar la decisión y revisar y evaluar para ver cómo lo hemos hecho. ¿Vale? Estas serían las herramientas principales que tenemos a la hora de tomar las decisiones. ¿Vale? ¿Qué nos falta? Las 5 W. En inglés. En español sería qué, quién, cuándo, dónde y por qué. ¿Vale? ¿Quién se va a encargar de hacer lo que sea que decidamos dentro del equipo? ¿Por qué? ¿Qué cosa va a hacer cada uno? ¿Por qué lo tiene que hacer? ¿Cuándo lo tiene que hacer? ¿Y cómo lo tiene que hacer? Vamos a hablar de innovación, buscar soluciones creativas, ¿vale? Para problemas complejos del día a día. ¿Cómo hacemos la innovación? Pues lo primero es qué preguntas debemos de hacernos. Esto es lo que nos va a dar la información para tomar decisiones. ¿Qué problema estamos tratando de solucionar? ¿Cómo lo hagamos? Depende del nivel de creatividad que tengamos y de la información que tengamos para resolver el problema. Lo que pasa en muchas empresas es que se lanzan a una conclusión, tenemos este problema y vamos a resolverlo sin tener toda la información y no saben cuál es la raíz del problema. Por eso después de que todo el mundo intente dar soluciones, intentar comprobar datos, dice el coordinador, parémonos y vamos a centrarnos en el problema. Y a partir de aquí vamos a buscar soluciones. ¿Vale? Esto es de lo que se trata cuando trabajamos en equipo. Entonces, cuando estábamos hablando de innovación, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿merece la pena la inversión? ¿Vale? Y tenemos que llegar a la raíz de fondo para ver si vale la pena hacer una inversión o no. ¿Podemos probar las nuevas ideas antes de llevarlas a cabo? Vamos a probar y despedimos a alguien a ver qué tal sale. No, ¿verdad? Habrá cosas que podamos probar y cosas que no podamos probar. Cuanta más prueba y ensayo, mejor, porque va a ser más fácil tomar la decisión. Y para esto tenemos otras herramientas que son una de las más conocidas, el famoso Edward de Bono, que inventó la teoría de los 6 sombreros, que dice que hay distintos sombreros con distinto color para, a la hora de analizar los problemas, cómo lo vamos a pensar. El sombrero azul sería el de la lógica, donde el enfoque está puesto en los hechos. El amarillo sería el optimismo, donde analizamos el valor y los beneficios que nos va a dar esa alternativa. El negro es el del abogado del diablo, es decir, cuáles son las dificultades y los peligros a los que nos vamos a enfrentar si tomamos esta alternativa. El rojo, el de la emoción. El verde, el de la creatividad. ¿Qué otras posibilidades y nuevas ideas hay? Y por último, el morado, que es el de management, que es decir, asegurar el cumplimiento
de que las reglas de los sombreros se cumplan, ¿no? Entonces vamos poniéndonos uno y otro sombrero para analizar los problemas desde distintas ópticas y poder ver un poco desde todos los ángulos cuáles son las consecuencias de cada una de las alternativas. Otra de las herramientas de innovación es lo que se llama Scamper, que quiere decir sustituir lo que ya tenemos por otra cosa distinta. Combinar, es decir, con dos cosas que ya tenemos, si le damos una combinación podemos generar un uso distinto, ¿no? Adaptarlo para que pueda funcionar de otra forma, modificarlo, poner en otros usos algo que ya tenemos aquí, llevarlo a otro lado, eliminar lo que no nos está funcionando o reorganizar lo que ya tenemos para que funcione de una manera más efectiva, ¿no? Sería esa herramienta para ayudarnos a tomar decisiones. ¿Y cómo medimos los resultados? ¿Cómo medimos los resultados de la innovación? Pues, por un lado tenemos las métricas de innovación, como puede ser el presupuesto anual como porcentaje de las ventas anuales, número de patentes solicitadas en el año anterior, número de empleados que están en investigación y desarrollo, número de proyectos activos, ideas presentadas por los empleados, porcentaje de ventas, etcétera, etcétera. Vale, les doy un dato. Desde 1975, el 90% de todas las patentes que se han presentado en investigación de ciencia e ingeniería son de equipos de investigación y no de investigadores individuales. Es decir, funciona el 90% de las patentes presentadas como equipo más que como personas investigadores individuales. Siempre funciona mejor el equipo y más de una mente pensante que una persona normal. Porque la innovación no es una persona o un solo departamento, ha de ser multidisciplinar a lo largo y ancho de toda la empresa para que sea efectivo. ¿Cuál es el principal enemigo de la innovación? Venga, dígame. ¿Qué creen ustedes que es el principal enemigo de la innovación? La tradición, ese me gusta. No es el principal, pero es uno de ellos. El miedo al éxito. Al cambio. Miedo al cambio, sí, pero no es el principal. Miedo al riesgo, la aversión al riesgo. ¿Qué más? ¿Recuerda las 5 W? Y es una de ellas. ¿Cuándo? ¿Cuál es el principal asesino de la innovación? El tiempo, el cortoplacismo. Si todo lo queremos para ayer, no podemos pensar y tener un pensamiento creativo analizando y evaluando todas las alternativas y siguiendo los procesos que hemos dicho. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Vamos a jugar a un juego. Lo que aparezca en la pantalla lo tienen que dibujar, pero solo tienen 10 segundos. ¿Vale? ¿Preparado? ¿Preparado? ¿Listo? Ya. ¿Vale? Ya. Vale. Ahora quiero que dibujéis una casa y tenéis 1 minuto para hacerlo. La casa, pero tenéis 1 minuto para hacerlo. ¿Preparado? Ya. Vale. 10, 15 segundos. Vale, 1 minuto. ¿Cuál de las 3 casas les ha salido mejor? ¿La de los 10 segundos, la del minuto o la de los 2 minutos? La última, ¿verdad? Con los 2 minutos. Segunda pregunta. ¿Cuál de las 3 casas tiene mayor nivel de detalle? La tercera. Y lo más importante, ¿cómo se han sentido más cómodos trabajando? ¿Con 10 segundos, con 1 minuto o con 2 minutos? Bueno, pues esto es lo que pasa cuando trabajamos bajo presión. Cuando nos hacen trabajar bajo presión, se ve afectado no solo nuestro estado de ánimo, sino los resultados, la calidad del producto y, sobre todo, el nivel y la capacidad de innovar. Cuando a mí viene un cliente y me pide una consultoría específica y me dice que lo tengo que hacer con este presupuesto o en este tiempo, ya sé cuál de esos 3 le voy a dar.
Va a depender de lo que pida el cliente, el nivel de servicio que va a tener, ¿vale? Bueno, y tenemos también lo que llamamos la innovación dentro de la empresa o la intraemprendeduría, pues que no se trata solo de innovar y crear cosas nuevas para afuera, sino dentro de la empresa, ser capaz de desarrollar proyectos. Por ejemplo, SEAT logra un ahorro de 12,6 millones de euros gracias al programa Ideas de Mejora de sus propios empleados. Es decir, la innovación dentro de la empresa de los empleados de SEAT le supuso un ahorro de 12,6 millones de euros. ¿Vale? Si le damos espacio para trabajar, le damos tiempo y fomentamos su creatividad sin límites y volvemos a lo del principio, seguridad psicológica, para poder hablar y expresar opiniones y contar lo que no está funcionando bien dentro de la empresa, tenemos posibilidades de crear y de innovar. Vale, y en remoto, cuando estamos trabajando en remoto, ¿cómo gestionamos los equipos? Porque ahora lo hemos vivido con el COVID, pero ya va a ser la nueva normalidad. En la mayoría de las empresas se va a trabajar unos días en la oficina, pero también unos días en remoto, sea en tu casa o sea donde sea. Y esto tiene una serie de complicaciones, ¿no? Primero, hay que fijar unos objetivos específicos, ¿vale? Cuando trabajamos con equipos que no están en la misma oficina todo el tiempo, hay que fijar objetivos específicos para que cada uno sepa lo que tiene que hacer y los objetivos, el nivel de profundidad que tienen que tener esos objetivos a alcanzar para que pueda organizarse desde su propio entorno en el que esté trabajando, ¿no? Funciona cada vez más el trabajo asíncrono, quiere decir que nos conectamos cuando podemos y no siempre a la misma hora de 9 a 5, ¿vale? Sino que habrá momentos que haya trabajadores que estén trabajando desde su casa, pero se prefieran conectarse a partir de las 3 de la mañana y acaban a las 11 de la noche. Dependerá de cada uno dónde esté y además si estás en otra sede de la empresa que tiene otro uso horario, pues estarás también trabajando en proyectos con tus compañeros, pero no lo puedes hacer a la vez a la misma hora. ¿Y eso cómo se consigue? Pues a través de lo que llamamos herramientas colaborativas. No sé si han oído hablar de ellas, pero bueno, son software que nos permite trabajar con proyectos distintos con los compañeros de trabajo, subiendo información a una plataforma y no necesariamente estamos a la vez trabajando, sino que voy subiendo cosas y el otro cuando se conecta lo baja, lo ve, aporta, modifica el texto, lo vuelve a subir, baja el proyecto y se va haciendo con estas herramientas. La más famosa es Slack, pero hay montones. Yo trabajo mucho con Trello y con Slack, con el equipo mío, pero cada uno, pues hay montones de herramientas de colaboración. Luego las videoconferencias, ¿no? Hemos sustituido la presencialidad por la conexión a través de videoconferencias en el trabajo. Y el problema es que se ha ido demasiado y entonces queremos hacer videoconferencias para todo y esto no funciona, ¿vale? Entonces las videoconferencias tienen que tener objetivos concretos, qué es lo que queremos compartir con el resto del equipo para que podamos entendernos y ver de qué manera puedo yo aportar más al equipo en esa sesión de videoconferencia. Otro de los problemas es el micromanagement. ¿Saben lo que es el micromanagement? El excesivo control de los jefes sobre los empleados. Que si ya en la oficina era un problema, ahora en remoto es multiplicado por 3, porque como no te tengo delante en la oficina, quiero estar sabiendo lo que haces en todo momento, hasta el punto de que hay herramientas que controlan cuánto tiempo está la persona conectada delante del ordenador, ¿vale? Hasta ese nivel de control se ha llegado por algunos mandos que no están acostumbrados a trabajar en este entorno y entonces pues quieren estar siempre controlando todo lo que hacen los trabajadores, ¿vale? Hay que hacer un seguimiento one-on-one, quiere decir hablar con cada uno de los empleados cada cierto tiempo, pues para ver cómo están, porque si no están en la oficina y están en su casa, pues oye, también es importante saber cómo están emocionalmente y cómo se van encontrando a lo largo de los días que están conectados, ¿vale? Porque no los veo a todas horas. Pero siempre teniendo en cuenta el derecho a desconexión tecnológica, porque el hecho de que yo trabaje desde mi casa no quiere decir que me puedas llamar a cualquier hora, porque sigo teniendo mis horas de descanso, mi familia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aunque trabaje desde casa, los días que esté trabajando de casa, tengo mi derecho a mis horas de descanso, ¿vale? No significa que porque esté en casa me puedes llamar en cualquier momento que voy a estar conectado, no, ¿vale? Esa es la base del equipo. Todos tenemos que ser responsables, todos tenemos que confiar en los demás, tenemos que tener muy buena comunicación y el trabajo de cada uno de los miembros del equipo es tan importante como el de los demás.
con independencia de quién ya sea el que se ponga la medalla al final, que todos sabemos que va a ser los de marketing. Pero, en realidad, es tan importante el trabajo desde el último empleado de la compañía hasta el director arriba. Y solo 2 píldoras más para terminar el curso. Richard Branson, no sé si saben quién es el dueño, fundador de Virgin, compañía de discos, compañía de Coca-Cola, compañía de aviación, compañía de 1000 cosas en el Reino Unido, es el empresario más famoso del Reino Unido, y nos dice, no se puede ser un buen líder a menos que te gusten las personas. Solo así puedes sacar lo mejor de cada una de ellas. Forma bien a la gente para que puedan marcharse, pero trátales todavía mejor para que no quieran hacerlo. Porque esa es la única forma de tener un buen equipo comprometido que nos dé los resultados que ayuden a la organización a tener mayor éxito. Ojalá trabajen siempre en equipo de manera efectiva, tanto en sus estudios como cuando se incorporen al mercado laboral. Muchísimas gracias a la Fundación FIDE Caja Canarias por haber organizado el seminario. Y gracias a ustedes.